Pero en serio, no. El programa de Raúl Portal es buenísimo. Sí. Pero es buenísimo, loco. Buenísimo. Hay allí un montón de cosas que a mí me hubiera gustado poder hacer. Lo digo con toda sinceridad. Sí, está hecho un programa, si usted quiere, no es una aventura del espíritu, no pretende serlo. Se parece a aquellas páginas de la revista Humor, cuando la revista Humor era justamente de humor, cuando pues buscaban errores graciosos en otras publicaciones. Bueno, esto pero hecho con la televisión. Alguna vez debo confesar, y en este mismo programa de radio, no es que yo haya tenido esa idea y Portal se la haya apropiado, no. Quiero decir, este es un mecanismo consagrado, antiguo, que cada uno lo ejerce como mejor pueda. Pero lo que quiero decir es justamente para hablar mal de mi capacidad y bien de la de Raúl Portal. Nosotros mismos hemos tratado aquí de tener alguna cantidad de material, como por ejemplo aquí hay un separador en donde un chico del programa de Soldán equivoca una respuesta. Ese separador es el único que tenemos en un año, o en 2 años de haber hecho esto. Bueno, 2. Sí. Esta semana Portal puso 7, y con imagen. Bueno, está bien eso, está bien, saber cómo se hacen esas cosas, saber cosas que nosotros hemos ignorado siempre. ¿A quién demonios había que recurrir para que grabasen todo el programa de Neustadt para descubrir los errores? Todo el programa de fulano, todo el programa de sutano. Bueno, eso ya es una habilidad. Y es además un trabajo que revela una preocupación. Requiere una preocupación menor, pero una preocupación al fin. De manera que el programa a mí me gustó. Realmente. Es una preocupación y la posesión de los medios, digamos, en el sentido de tener... Está bien, pero hay otros que poseen los medios que en vez de hacer eso... no lo hacen, por supuesto. Pues dicen estupideces de continuo, que son justamente aquellas que facilitan el trabajo de Portal. Sí. ¿Y el otro que vio cuál fue? Y el otro que vi fue el de Grondona, donde me interesé muchísimo con el debate generado por la medida que pretendió imponer nuestro amigo Jorge Asís. Digo, me refiero a esto del lenguaje, no sé si se trataba de prohibir el uso de ciertos vocablos en inglés en determinados lugares, no sé cómo era el asunto realmente. Pero bueno, esto sirvió para reflotar un tema que yo creo estaba rigurosamente enterrado en la escena nacional, y que es el tema de la identidad nacional. Decíamos la otra vez, en ocasión del estreno de un cortometraje o de un video acerca de Arturo Jauretche, que los Jauretches, los Scalabrinis y aquellos que forjaron la ilusión de un pensamiento más o menos soberano, de un pensamiento más o menos perfilado dentro de lo que es un mundo en donde la interacción entre las culturas es inextricable. Digo que en un país donde Jauretches, Scalabrinis y todos esos están fuera de las 40 del Mazo, volver a oír algunas opiniones acerca de ese tema fue por lo menos sorprendente, una grata sorpresa. Desde luego las opiniones en su mayoría no eran compartidas por mí, pero está bien eso. Bueno sería que todo el mundo opinase como uno, no existiría como tema. Si no hubiera realmente un problema de identidad nacional, tampoco habría demasiadas opiniones distintas, o tampoco sería interesante el tema como pieza de conversación. Estos temas son interesantes en los países como el nuestro, países en formación, países cuyo destino es todavía incierto, países en los cuales se puede apostar a diferentes rumbos. Otros no, en otros no sucede esto. En Bélgica sería absurdo hacer una polémica acerca de este asunto. Pero volvió ese tema, bueno, yo no quisiera ponerme a opinar sobre este asunto, porque yo he hablado muchísimo de esto, pero hace tiempo, en otra ocasión y cuando no estaba de moda, que es la costumbre que tengo. Entrando a eso ahí como peludo de regalo, digo, porque no vi el programa de Grondona y tampoco
tuve en mis manos el decreto del secretario de Cultura, sí recuerdo en este programa, que es Jorge Luis Borges, que se llama El escritor argentino en la tradición, y que creo que termina de laudar un montón de cosas de una manera noble, quizás no como la ejercida por el mismo autor en el terreno político, ¿no? Pero sí de una manera muy lúcida y muy clara acerca de esta cuestión de la identidad nacional. De modo que sería bueno que se leyese ese artículo cada vez que se hablase de la identidad nacional en términos de cultura. Sería bueno que se acordasen quienes polemizan por televisión de que se ha escrito muchísimo sobre este tema durante largos años y que ha habido figuras del pensamiento muy considerables que han escrito sobre esto. Digo, don Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas, hay muchísimos artículos que se refieren a esto. Desde luego don Arturo Jauretche, desde luego Scalabrini Ortiz y desde luego otras figuras que no son ya de esa vereda del pensamiento, sino quizás de la opuesta. Las antagónicas estrictamente. Por ejemplo, el que ha citado usted, Jorge Luis Borges, etc. Así que sería bueno que ya que está de moda el tema, pues lo aprendiésemos bien. No empezáramos a decir lo primero que se nos pone en la boca. Pero bueno, es un tema complejo. Y le voy a hacer una confesión. Me gustaría que me invitaran a esa clase de audiciones y no a aquellas en donde se habla de chistes de gallego. Bueno, no porque yo tenga nada que decir, sino porque por ahí podría poner algunas caras. Me interesa más. Sí. ¿Qué me interesa más? Sí. Pelearme con uno por eso. Y no dejarme matar por si está bien o mal escrito el libro de los chistes de gallego. Bueno, auspíciame. Justamente a Jorge Luis Borges, que es el inspirador de este tema de hoy, que se relaciona con otro que fue expuesto en el Sindicato de Gastronómicos hace algunas semanas atrás, donde hablábamos de libros, de lo arduo que fue siempre leer, y de cómo las personas prefieren haber leído al esfuerzo de leer. Hablábamos también de aquel invento no deseado, de las pastillas que ingeridas nos proporcionaban el mismo saber que un libro después de recorrido. Bien, pero allí tocamos lateralmente un tema que era la sacralización del libro, el culto de los libros. Y vamos a ver si es que hablamos un poco de ello. En el 8º libro de la Odisea, se puede adquirir en todas las buenas librerías, se lee, y lo hemos dicho mucho aquí, que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Unos cuantos siglos después, 20 y tantos siglos después, tu amigo Mallarmé dice que el mundo existe para llegar a un libro. Nos parece al principio que estas dos sentencias son iguales. Parece que fueran iguales. Pero en realidad hay una diferencia. Ambas parecen una justificación estética de nuestros males. Padecemos solamente para engendrar belleza. Pero los dos dictámenes no coinciden íntegramente. El del griego corresponde a la palabra oral y el del francés a la escrita. En una se habla de contar o de cantar y en la otra se habla directamente de libros. Y el otro día decíamos, yo creo que es cierto, que el libro es hoy para nosotros un objeto sagrado. No sagrado porque las gentes lo reverencian y porque las muchedumbres se entregan a la lectura. Pero habrá que convenir en que hay un respeto, siquiera formal, para el libro en tanto que objeto, de modo tal que la quema de un libro siempre significa un acto simbólicamente bestial, mientras que la quema, por ejemplo, qué sé yo, de un peludo, de una pelota de fóbal, o qué sé yo, de otros objetos, no parece serlo tanto. Hay una comedia de Bernard Shaw en donde aparece la primera de las dos destrucciones que padeció la biblioteca de Alejandría y que se dice que fue en la época de Julio César. Y así, mientras parece que la biblioteca empieza a arder, porque hay un entrevero que hemos contado alguna vez, ahí Julio César, que entra por un lado y qué sé yo. Bueno, un tipo dice, peligra la memoria de la humanidad,
viendo que se estaba por incendiar la biblioteca. Y Julio César, o mejor dicho, el personaje que de Julio César hace Bernard Shaw, dice: déjala arder, es una memoria llena de iniquidades. Y Borges dice que César hubiera podido, el César histórico digo, hubiera podido aprobar o condenar este dictamen, pero no lo hubiera juzgado como una broma sacrílega, y nosotros sí. Y lo que sucede es que para los antiguos la palabra escrita no era otra cosa que un sucedáneo de la palabra oral. Hemos hablado también un poco de esto, pero vamos a profundizar aquí. Citaremos a algunos antiguos que se han pronunciado en contra de la palabra escrita. Algunos directamente no escribiendo, como por ejemplo Pitágoras. Y Gompers opina que Pitágoras obró así, quiero decir, no escribió. Además de no escribir... Sí, a no escribir se le puede llamar a obrar de algún modo, ¿no? Además de no escribir, tenía una costumbre el muchacho, que era hablarle a sus discípulos detrás de una cortina. cortina. Detrás de una cortina, sí. Digamos, precediendo a la radio en esta tarea, ¿no? Sí. Tenemos que volver. Una vez, hace mucho tiempo, hemos contado una historia bastante graciosa de Pitágoras, con su fémur de oro, con el río que le gritaba ¡Pitágoras! Y cosas así. Pero Gomper dice que obró así por tener más fe en la virtud de la instrucción hablada que no de la escrita. Platón en el Timeo dice, y leo: es dura tarea descubrir al hacedor del universo, y una vez descubierto es imposible revelárselo a todos los hombres. No tenía mucha confianza en la difusión general de la enseñanza. Y en el Fedro, creo que es, dice: los libros son como las figuras pintadas, y esto es también una historia egipcia. Parecen vivos, pero no responden a las preguntas que se les formulan. Esta objeción era general en la antigüedad. Decían que el libro no respondía. Y decían también que al no poder presentarle al libro las interrogaciones desde distintos puntos de vista, al no poder contradecírsele, pues era un objeto más bien inútil. Por lo menos ajeno a la dialéctica, ¿no? Claro. Bueno, debe ser por eso que Platón escribe los libros como los escribe. ¿De qué manera? Bajo la forma de diálogos. Jamás dictamina Platón, sino que finge unos diálogos con los discípulos. Che, dice, ¿qué hace? Aquí andamos. ¿Qué me contás? Dice, de la realidad. ¿Qué me vas a venir a mí con la realidad? ¿Por qué? Dice el otro. La realidad, en realidad lo que vemos nosotros es una sombra, ¿viste? ¿Cómo una sombra? Dice el otro. Sí, dice, porque la verdadera realidad está en otro lado, en el mundo de los arquetipos. ¡Anda! Y así. No solo trabaja sobre diálogos, sino que además requiere la aparición de una figura que es la de el maestro, la de el demiurgo entre el conocimiento y la de Sócrates, ¿no? Claro. Con mucha más complejidad y con mucho más disimulo, lo han hecho muchos escritores y se hace actualmente, pero muchísimo eso. Sí. No otra cosa son los ensayos borgianos, en donde es raro encontrar una opinión que parezca salida de la cabeza de Borges, sino que todas las opiniones parecen, solo parecen, traídas a cuento de algún libro, de alguna novela, de algún autor, de algún filósofo antiguo. Lo cual, por otra parte, no carece de veracidad, porque todas nuestras opiniones, aun aquellas que nos parezcan más ingenuas, en el mejor sentido de la palabra, ya han sido formuladas por alguien, Sábato diría que por algún chino. Sí, es una de las crueles trampas incluso de la falsa modestia. Incluso esta que acabo de formular, perdón, es una de las crueles trampas. De la falsa modestia, digo. Sí, está bien. Si uno no es sabio, es erudito, en cualquiera de los dos Bueno, casos esto es toda una diciendo... paradoja. También Sábato ha escrito sobre esto. ¿Debe un autor citar mucho o citar poco? Si cita mucho, parece alardear de erudición. Y si poco citare, se lo acusará de soberbia. Sí, de no querer compartir la visión del universo con nadie. Sí, o de choreo, sencillamente, ¿no? Sí. Estar usando... No, déjela, porque yo veo menos que... Bueno. Decía Platón también que el maestro elegía al discípulo, gracias, pero el libro no podía elegir a sus lectores, que bien podían ser malvados o estúpidos o ambas cosas, y es que no son las mismas. Y otro sabio, Clemente de Alejandría, estoy hablando del siglo II después de Cristo, pensaba más o menos eso, y decía que escribir un libro era como dejar una espada en manos de un niño, como mono con revólver.
Pero esto se basaba en algo que había dicho alguien un rato antes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas ante los cerdos. Esto lo había dicho Jesús, el mayor de los maestros orales, que una sola vez escribió unas palabras en la tierra y no las leyó ninguno. Bueno, Clemente escribió ese recelo acerca de la escritura, como les digo, en el siglo II. Pero es a partir del siglo IV, en donde empieza un largo proceso mental que a la vuelta de muchas generaciones culminaría en el predominio de la palabra escrita sobre la palabra hablada. Y pidiéndole perdón a ustedes por repetir una anécdota muy citada en este programa, hay que decir que un escritor tuvo la fortuna de fijar casi el instante preciso en que tuvo principio este proceso mental tan vasto. Y estas son las confesiones de San Agustín, allá en el 384. Mejor dicho, las escribió después, pero esta historia que él cuenta sucedió en el 384, cuando él era discípulo de San Ambrosio, y lo vio por casualidad leer en silencio. Hasta ese momento todo el mundo leía en voz alta, como hemos contado muchas veces. Se ha dicho que tal vez era porque no existían los signos de puntuación, etcétera. Incluso el propio San Agustín, al contar este episodio, su maestro San Ambrosio de Milán, dice que era probable que el maestro lo hiciera para preservar su voz, que se le tomaba con frecuencia. Pero, en realidad yo creo, o han creído los hombres sabios, que aquel hombre pasaba directamente del signo de escritura a la intuición, omitiendo lo que podríamos llamar, o que los lingüistas llamarían el signo sonoro. Y este extraño arte que iniciaba Ambrosio, el arte de leer en voz baja o leer en silencio, conduciría a consecuencias maravillosas, porque al concepto del libro como instrumento para recordar la palabra que bien puede olvidarse, lo reemplaza el concepto del libro como fin. Yo creo que Agustín inaugura una nueva manera de pensar un libro. No es que sea nada más que omitir la palabra hablada. No. Saltea una etapa mental. Acostumbra la mente a una tarea para la cual no estaba adiestrada hasta ese momento. Y es por eso que se leía en voz alta. A nadie se le había ocurrido que se podía pasar desde el signo visual hasta la mente, directamente sin pasar por el sonido. Para todos la palabra escrita era el reemplazo de la palabra hablada. Y entonces traducías así: palabra escrita, palabra hablada, y te escuchabas. Alguien descubrió que no. Que podía pasar directamente del signo a la idea, sin hacerse la ilusión del sonido. Cuando leemos, no estamos escuchando las palabras. Estamos pasando desde el símbolo visual hasta el concepto. Bien. El otro día hablábamos también de lo caros que eran los libros. Y entre estos dos conceptos, o esta multiplicidad de conceptos, si ustedes quieren, el libro caro y difícil de escribir y de leer, el libro como portador de conocimiento, y finalmente, a partir de San Agustín y de quienes empezaron a leer en silencio, el libro que ya no era solamente un reemplazo de la palabra oral, era algo diferente a la palabra oral, y mejor y más sagrado, porque era incorruptible. Hablemos ahora de los libros sagrados que consagran algunas religiones. Y puede decirse que a la noción de un Dios que habla a su pueblo para darle órdenes o para prohibirle alguna cosa, se superpone también la del libro absoluto o de la escritura sagrada. Tenemos ahí a los musulmanes, el Alcorán, Al-Kitab, el libro. No es, ni siquiera es una obra de Dios, sino que es uno de sus atributos. Una obra de Dios serían los hombres, no el universo. Un atributo de Dios sería su eternidad, su ira. El libro era un atributo de Dios y no una obra de Él. Y por ahí se lee que el texto original, la madre del libro, está depositado en el cielo. En la Biblia también es algo así.
Pero creo que han ido más allá todavía. Porque ahí se dice, y Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Y aparecieron los cabalistas, mucho más adelante. Y razonaron que la virtud de esa orden de Dios procedió de las letras de las palabras. Ahí tienen el Sefer Yetzirah, el libro de la formación del siglo VI. Y ahí revela que Dios creó el mundo con los números del 1 al 10 y con las 22 letras, no sin recordar que en el hebreo las letras también eran números. Pero ahí podemos enterarnos, por ejemplo, qué letra influye sobre el aire, sobre el fuego, sobre el agua, pero también sobre el sueño, sobre la gracia, sobre la cólera. Nos enteramos que 22 son las letras fundamentales, que Dios las dibujó, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó, dirían ellos. Y con ellas produjo todo lo que es y todo lo que será. Y se nos informa, pero minuciosamente, qué poder tenía cada letra. Y así, por ejemplo, nos enteramos que la Kaf, que la Kaf es una letra que sirvió para crear el sol, el mundo, el día miércoles y la oreja izquierda del cuerpo humano. Bueno, que los números son instrumentos de la creación ya es cosa que había pensado Pitágoras, ¿cierto? Que las letras lo sean, diría yo que ya es el nuevo culto de la escritura. Pero los cristianos posteriores tuvieron un pensamiento todavía más complejo. Algunos decían que la divinidad no había escrito un libro sino dos. Francis Bacon, allá en el siglo XVII, declaró más o menos eso. Decía que estos dos libros eran las escrituras por un lado y el universo por otro, y que el segundo era la llave del primero. Y nuestro amigo Thomas Brown, que dijo que todas las cosas son artificiales porque la naturaleza es el arte de Dios. Es decir, todo lo creado es una escritura, una pintura, una obra artística de Dios. Pero esto siguió más allá todavía, y llegamos a otro amigo de este programa, a Carlyle, que dijo que la historia es una escritura que vamos descifrando y escribiendo al mismo tiempo. Todo lo que sucede es un libro, la misma historia con que empezamos, pero ya más compleja y más terrible. Y llegamos a Leon Bloy, que es el último que tengo, que dice que somos versículos, o tal vez palabras, o tal vez apenas letras, de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que existe en el mundo. Mejor dicho, es el mundo. ¿Le gustó esto? Sí, me gustó mucho, mucho. Discúlpeme y discúlpenme ustedes por haber traído estos temas pertenecientes al saber popular a un programa de humor. Pero qué ideas tan interesantes, caramba, Dios mío. Además, qué posibilidad magnífica, finalmente, de las pocas que hay para encontrarle un sentido a este circular por estos pagos, ¿no? Sí, porque comienza con algo más bien melancólico. A saber que no somos más, que nuestras peores desdichas no son más que capítulos de un libro que las generaciones posteriores usarán para divertirse. Pero finalmente termina con una verdad muy consoladora, o con un dictamen muy consolador. No sé si verdadero. Si es que verdaderamente hay alguien que escribe un libro, y que nuestras vidas son versículos de ese libro, y que ese libro es el universo. Eso significa ni más ni menos que el universo tiene un sentido, y que nosotros somos parte, siquiera infinitesimal, de ese sentido. Y ese es uno de los pensamientos más consoladores que he tenido en los últimos días. ¿A quién dedicar, pues, esta recorrida por estas ideas ajenas? Yo creo, Alejandro, que hay dos actividades que se merecen el comienzo de esta dedicatoria. Esas actividades son la poesía y la magia, aquellas
aquellas acciones, aquellos trabajos donde el poder de la palabra tiene un efecto tan directo sobre las cosas que no se puede dudar acerca de estos postulados que usted sostenía. Pensaba en ese amigo citado aquí, el muchacho de la parte de Palermo, que también supo escribir, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Pensaba también en él como dedicando de esto. Y pensaba después también en una cosa más cercana, quizás parecería un poco más banal. Quiero decir, en aquel cruce de ideas que funda una sociedad. Yo creo, junto con algún amigo español, tal Sabater, que no hacen falta dos personas para pelearse. Creo que hace falta una. Y esa persona que hace falta para generar una disputa, para generar la violencia, para generar la irracionalidad, para generar el mal finalmente, desde la estupidez o desde la maldad misma, es aquella persona que se niega a hablar, que se niega también a leer, que se niega a pensar. El único instrumento de todo esto es, una vez más, el libro. Y pienso que lo único que me gusta, sin palabras, es, por ejemplo, algo que, llamándose sin palabras, sea una obra de arte, por ejemplo, es decir, otra palabra. Y algo que se llama sin palabras, pero que justamente está estructurado con palabras, es el tango, cuyo nombre es Sin Palabras, y que para todos los proveedores de ideas de este programa, toca Mariano Mores.